Leonardo da Vinci vivió en Milán durante casi 2 décadas, dejando una huella imborrable en la ciudad que lo adoptó como uno de sus hijos más ilustres. Durante su estancia, no solo creó algunas de sus obras más emblemáticas, sino que también enriqueció el entorno con su genio multifacético, abarcando desde el arte hasta la ingeniería y la arquitectura. Hoy te invitamos a explorar los tesoros que Leonardo legó a Milán, desde la mística y conmovedora Última Cena, hasta los innovadores estudios técnicos recopilados en el Codex Atlanticus. Leonardo nació en 1452 en Vinci, un pequeño pueblo toscano cercano a Florencia. Hijo ilegítimo de un acaudalado notario y una humilde campesina de 16 años, no recibió una educación formal clásica. Sin embargo, tuvo acceso a manuscritos académicos, y sin estar sujeto a las rígidas estructuras de enseñanza de la época, desarrolló un pensamiento libre y visionario. Desde joven su talento era evidente. Fue aprendiz durante una década en el prestigioso taller de Andrea Verrocchio en Florencia, donde perfeccionó sus habilidades en pintura y escultura. En ese tiempo, también formó parte de la refinada corte de los Medici, codeándose con intelectuales y artistas. Carismático y brillante, Leonardo combinaba el porte de un príncipe con la profundidad filosófica de un pensador renacentista. En 1482, decidió trasladarse a Milán y se presentó ante Ludovico Sforza, duque de la ciudad, no solo como artista, sino también como ingeniero militar. Su versatilidad impresionó al duque. Este lo contrató para diversas tareas que iban desde la planificación urbana hasta el diseño de fortificaciones y espectáculos cortesanos. Durante los 18 años que vivió en Milán, Leonardo produjo algunas de sus obras más magistrales como La Virgen de las Rocas y la icónica Última Cena. Fue también en esta ciudad donde comenzó a documentar sus estudios en detallados cuadernos ilustrados. Estos estudios serán recopilados más tarde en códices, reflejando su insaciable curiosidad por la anatomía, la hidráulica y la mecánica. Nuestro recorrido por el legado de Leonardo da Vinci en Milán comienza en un punto emblemático, el monumento que rinde homenaje al genio renacentista, situado detrás de la elegante Galería Vittorio Emanuele II. Inaugurada en 1872, esta imponente escultura muestra a Leonardo con su inconfundible barba tupida y su característico sombrero. Sobre un alto pedestal, el genio está rodeado por 4 de sus discípulos más destacados: Cesare da Sesto, Marco Doiono, Giovanni Antonio Boltrafio y Andrea Salaino, quienes contribuyeron a la difusión de su legado artístico. El bajorrelieve del pedestal es un homenaje al virtuosismo de Leonardo en los campos de la pintura, la arquitectura, la escultura y la ingeniería. Entre todas las obras maestras de Leonardo, La Última Cena es sin duda una de las más influyentes y conocidas del mundo. Este fresco monumental, ubicado en la pared del refectorio de Santa María de las Gracias, fue encargado por Ludovico Sforza, mecenas del artista. Mientras que la Mona Lisa impresiona por su enigmática expresión en un lienzo de tamaño modesto, La Última Cena impacta por su escala colosal. Mide 9 metros de ancho por 4,5 metros de alto, comparable al tamaño de una valla publicitaria. Pero su grandeza no radica solo en sus dimensiones, sino en la intensidad emocional que Leonardo logró capturar. La escena representa el momento más trascendental de la narrativa cristiana. Cristo acaba de anunciar que uno de sus apóstoles lo traicionará. Leonardo, con su maestría inigualable, logra plasmar la reacción única de cada discípulo: horror, incredulidad, ira, angustia y desconcierto. Uno de los aspectos más innovadores de la obra es su uso revolucionario de la perspectiva.
Leonardo pintó la escena de tal manera que todas las líneas convergen en la figura de Cristo, resaltando así su papel central en la composición, y dotando a la escena de una profundidad tridimensional sorprendente. Sin embargo, la historia de la Última Cena no solo está marcada por su grandeza, sino también por su extrema fragilidad. Desde sus primeros años, la obra comenzó a deteriorarse debido a la técnica experimental utilizada por Leonardo. En lugar de emplear el fresco tradicional, pintó sobre yeso seco, lo que hizo que los colores se desprendieran rápidamente. En menos de 2 décadas después de su finalización, el deterioro era evidente. En 1999, tras 21 años de meticulosa restauración, la obra recuperó parte de su esplendor original. Actualmente, la Última Cena se conserva en condiciones estrictas de microclima controlado, y su acceso está restringido. Si deseas admirar esta joya del Renacimiento, es imprescindible reservar con anticipación. En la descripción del vídeo encontrarás información detallada y consejos para planificar tu visita. En 1482, el duque de Milán retó a Leonardo da Vinci a crear la estatua ecuestre más grande del mundo. El maestro aceptó el desafío con entusiasmo. A pesar de su genio, Leonardo tenía una tendencia a postergar sus proyectos. 10 años después, solo había logrado un modelo de arcilla de 7 metros y un innovador método para fundir el bronce en una sola pieza. Para ser justos, Leonardo estaba trabajando simultáneamente en la Última Cena. Sin embargo, la guerra cambió el destino de la obra. Las 80 toneladas de bronce destinadas a la escultura fueron utilizadas para fabricar cañones. Pero la historia tiene un final feliz. En 1965, se redescubrieron los bocetos en la Biblioteca Nacional de Madrid, y el estadounidense Charles Dent, fascinado por la leyenda, decidió revivir el proyecto. Aunque no es una réplica exacta de los planos de Leonardo, el caballo de Sforza se erige hoy en Milán como un tributo al genio renacentista y su legado. Oculta entre las joyas culturales de Milán, la Pinacoteca Ambrosiana es un santuario del arte renacentista y hogar de algunas obras de Leonardo da Vinci. En la Biblioteca Ambrosiana se conserva el legendario Códice Atlántico, un compendio de 12 volúmenes con dibujos y reflexiones de Leonardo sobre hidráulica, anatomía, arquitectura y aeronáutica. El museo también alberga 2 pinturas atribuidas a Leonardo, aunque rodeadas de debate. El retrato de un músico se le atribuyó a Leonardo en 1798. La pintura está rodeada de controversia. Sería el único retrato conocido de un hombre realizado por Leonardo. Algunos expertos creen que es un autorretrato, o que, al menos, la cara y las manos fueron pintadas por él. Para los curiosos, la galería también exhibe la Dama de la Redecilla de Perlas, originalmente atribuida a Leonardo. Sin embargo, ahora se considera obra de Giovanni Ambrogio de Predis, aunque con posibles detalles añadidos por Leonardo. El sistema de canales de Milán, conocido como los Navigli, tiene su origen en el siglo XIII y fue una pieza clave para el desarrollo de la ciudad. Estos canales facilitaron el transporte de materiales de construcción, en particular el mármol de Candolla utilizado para erigir la imponente Catedral de Milán. Entre los innumerables estudios de ingeniería de Leonardo da Vinci recopilados en su Codex Atlanticus, destacan sus innovadoras ideas sobre la hidrodinámica. Uno de sus avances más significativos fue el diseño de los chiusini, pequeñas aberturas submarinas incorporadas en las compuertas de las esclusas. Este sistema permitía controlar el flujo del agua de manera gradual, evitando que las embarcaciones se balancearan bruscamente y perdieran su carga al abrirse las esclusas.
Hoy en día, aún es posible admirar una de estas esclusas originales en la Conca dell'Incoronata, situada cerca del barrio de Brera. El Castillo de los Sforza es una de las construcciones más imponentes de Milán. Durante su estadía en la ciudad, Leonardo da Vinci trabajó en este castillo, dejando su huella en una de sus salas más emblemáticas. En la Sala delle Asse se encuentra uno de los pocos frescos atribuidos a Leonardo. Este mural envuelve la sala en un dosel de moreras entrelazadas por una cuerda dorada, un diseño simbólico que alude a la sabiduría y el poder de los Sforza. Al igual que la Última Cena, el fresco de la Sala delle Asse fue pintado al seco, lo que lo ha hecho especialmente vulnerable al deterioro. Su restauración sigue en curso. El castillo también resguarda el Códice Tribulciano, un manuscrito que reúne estudios de arquitectura militar y religiosa de Leonardo, incluyendo bocetos para la cúpula del Duomo. Por desgracia, el códice original rara vez se expone al público. The World of Leonardo da Vinci en Milán es una de las principales atracciones para los amantes de Leonardo y su legado. Este museo ofrece una experiencia interactiva y educativa que permite descubrir de forma dinámica los inventos, las obras y los secretos de uno de los genios más grandes de la historia. A través de recreaciones digitales y maquetas tridimensionales, el museo permite explorar algunos de los diseños más innovadores de Leonardo, como sus máquinas de guerra, instrumentos musicales y mecanismos hidráulicos. Los visitantes también pueden adentrarse en el proceso creativo detrás de sus obras más icónicas, como La Última Cena y la Mona Lisa, con explicaciones detalladas y modelos interactivos. Como has podido ver, Milán es un destino imprescindible para todo amante de la historia y el arte, especialmente para aquellos fascinados por el legado de Leonardo da Vinci. Esperemos que hayas disfrutado del recorrido y te hemos inspirado a planificar una visita a Milán. ¿Nos hemos ganado tu like? Si estás planeando un viaje a Italia, en el canal encontrarás varios vídeos del hermoso país. Te invitamos a verlos y comentarlos. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.